Romanos para hablar de este tema. Y si Pablo le dedica tanto tiempo es porque debe ser importante y tenemos que nosotros también meditar y ver qué es lo que Pablo está transmitiendo. Vamos a leer Romanos capítulo 14. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Para su propio Señor está en pie o cae? Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencias entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, el que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Vamos a leer hasta este pasaje. Como conocemos, en la carta a los romanos, Pablo dedica 11 capítulos de doctrina, ¿sí? De doctrina donde muestra el plan redentor de Dios, donde muestra la misericordia de Dios, y entonces a partir del capítulo 12, como tenemos en la mayoría de nuestras Biblias, como título dice los deberes cristianos, cómo debemos nosotros responder a esas misericordias de Dios. Y empieza en el capítulo 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, todo eso que expuso, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo lo que va a continuar diciendo Pablo es referido a ese sacrificio que debemos que hacer para Dios, cómo debemos comportarnos en base a esas misericordias que Dios mostró con nosotros. Habla de no tomar la forma del mundo, habla de ser transformados en nuestra forma de pensar, habla de no creernos superiores, habla de tener amor entre nosotros, un amor práctico, habla de ser unánimes, ¿sí? Y de guardar esta unidad. Y termina el capítulo 13, en los versículos 11 y 12, con una exhortación a no dormirnos, a estar despiertos, porque muchas veces en este mundo como creyentes nos dormimos, ¿sí? Y uno cuando está dormido no hace más que ruido, a veces quizás alguno ronque, pero hay una exhortación a despertar, porque pronto vamos a estar delante del Señor. Y entonces, con esto en mente, Pablo empieza a hablar a esta iglesia de cómo nos va a encontrar el Señor. ¿Nos va a encontrar unidos, como Él pide? ¿Nos va a encontrar luchando contra el pecado, contra nuestro carácter, contra todo aquello que quiera, que está combatiendo con la iglesia? ¿O nos va a encontrar peleándonos entre nosotros? Pablo empieza a hablar después de que dice desechar las obras de las tinieblas y no proveer para la carne, y que debemos vestirnos del Señor. Ahí Pablo empieza a hablar de los débiles y de los fuertes en la fe, pero no cambió de tema. El capítulo 14 comienza: recibid al débil en la fe.
El capítulo 15, versículo 7, dice: por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pablo no cambia el tema, sigue hablando de la unidad y de lo importante que es para nosotros guardar la unidad en la iglesia. ¿Qué pasaba en esta iglesia? Y bueno, estaban los débiles en la fe y los fuertes en la fe. Los débiles en la fe criticaban a los fuertes en la fe, y los fuertes en la fe menospreciaban y se burlaban de los débiles en la fe. Y esta actitud de cada uno hacía que no haya unidad en la iglesia. Así se peleaban, así se dividían. Y esto es lo que Pablo está tratando de marcar en esta iglesia para que corrijan este grave error. Porque todo está unido. Cuando no estamos unidos entre nosotros, cuando no hay divisiones entre nosotros, ¿qué pasa? No practicamos amor. En vez de tener la forma de Cristo, nos comportamos como las personas de este mundo, egoístamente, rechazando a otros. Y entonces no practicamos todo lo que Pablo fue desarrollando en los otros puntos. No cambió nuestra forma de pensar. ¿Ven cómo todo está unido a esto que Pablo está marcando? Es importante que definamos, bueno, quiénes son los débiles en la fe. Porque en alguno de los dos tenemos que estar, o somos débiles en la fe, o somos fuertes. Para esto tenemos que ver el trasfondo de esta iglesia. Si nos ponemos a pensar cómo estaba formada la iglesia de Roma, vamos a encontrar que habían judíos, pero también había gentiles. Y ahí venía la gran diferencia. Los cristianos débiles, podemos pensar, no lo dice, pero claramente por las cosas que menciona, de guardarse de las comidas, de guardar días, estaba dirigida a los judíos, a aquellos cristianos judíos, que ellos desde muy chiquitos, si nos ponemos a pensar cómo tenían que cambiar todo, porque dejar todas esas costumbres que desde chiquitos eran empapados en esa costumbre judía, realmente debió ser un desafío para sus vidas. Ahora estaban libres de todo eso a través de Cristo, pero en su conciencia todavía había cosas que los llevaban a practicar ciertas cosas o ser temerosos en ciertas cosas. Ellos estaban muy influenciados por toda esa costumbre judía. Pablo no los juzga, Pablo no los confronta, sino que Pablo hace lo que está pidiendo: recibid al débil en la fe. ¿Sí? Pablo, cuando se dirige a ellos, no les habla en un tono de dureza, sino que, si prestamos atención a cómo empieza el capítulo 14 y el capítulo 15, ¿a quién les habla? Recibid al débil en la fe. ¿A quién le está hablando? A los fuertes. El 15. Así que los que somos fuertes, pone Pablo, ¿a quién le está hablando? A los fuertes, ¿sí? Más que nada, Pablo le habla a los fuertes y su actitud para con ellos. ¿Sí? Y Pablo se coloca también en el grupo de los fuertes diciéndole a los débiles: yo también soy judío, yo también era celoso, yo practicaba todo eso, pero Cristo me hizo libre. Ustedes tendrían que ver qué libertad están disfrutando. Pero Pablo no los trata con dureza. Ellos eran débiles por su conciencia. Ellos tenían, según la ley, que guardarse de algunos alimentos, como menciona Levítico 11 y después se ratifica en Levítico 17, o guardar días especiales. Y en estos, si nos ponemos a pensar en estos hermanos, realmente debió ser algo difícil para ellos en el tema era un tema de conciencia. Y Pablo no los trata como a los Gálatas. ¿Se acuerdan cómo los trata Pablo a los Gálatas? Durísimo. Oh Gálatas insensatos, sin sesos. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Pero en Galacia pasaba otra cosa. Estaban los judaizantes. Ellos enseñaban que Cristo no era suficiente. Nosotros cantamos Jesucristo basta. Pero ellos decían no, los gentiles que se convierten se tienen que circuncidar, tienen que guardar la ley.
y estaban abrazando otro evangelio, Jesucristo no basta. Entonces Pablo por eso los trata duramente a los Gálatas. Pero estos hermanos de Roma no estaban actuando de esta forma. Ellos sí creían en Cristo, ellos sí, esa actitud que ellos tenían de abstenerse de algunas cosas, lo hacían en cuanto a su fe y a su conciencia, que les llevaba a practicar eso, lo hacían en fe, no era porque querían agregarle algo más a la salvación de Cristo. Bueno, por otro lado, los hermanos fuertes, en su mayoría, como hoy en nuestro caso somos gentiles, ¿sí? Para ellos no era difícil dejar esos ritos judíos. Y entonces, ellos no... Era fácil desligarse de todo esto que a los hermanos judíos sí los arrastraba. Todos estos sacrificios que ellos cumplían, sabemos que son tipos y sombras de lo que Cristo venía a hacer por nosotros, como ese cordero que iba a ser sacrificado por nosotros. Pero ellos no tenían problema con la libertad que Cristo nos da. Así que cuando nos ponemos a ver cuál es el trasfondo, cuál es el problema que Pablo está atacando, eran problemas de opiniones. Dice, cuando recibid al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones. Eran temas opinables. Hay temas claros en la Biblia que sabemos que tenemos que cumplir y no hay discusión. Y por lo general no nos dividimos por esos temas. Sabemos que emborracharse está mal. Sí, todos dicen sí, y no lo hacemos. Sabemos que mentir está mal, claramente. Pero lo que Pablo está viendo acá quizás si lo aplicamos a nuestra vida, eran temas donde no legisla la Biblia, sino que tenemos que tener una interpretación según los principios bíblicos. Y habla de diferentes puntos de vista. Y si nos ponemos a pensar entre nosotros, siempre va a haber diferencias de opiniones. Cada uno es diferente, cada uno tiene gustos diferentes. Si vamos con Miri hace las tortas fritas de una forma, a mí me gustan de otra. Alberto quería un escenario así, ¿vos querías un escenario así? Yo quería de otra forma, más alto quería yo. Pero así podemos tener muchas diferencias entre nosotros. ¿Y qué vamos a hacer con esas diferencias? Si vamos a tiempos un poquito más atrás, el usar pollera y usar traje era algo obligatorio. Esto es lo más viejito, los que peinan canas. Yo todavía, bueno, también. Pero si vamos a tiempos más antiguos, ¿sí? Las iglesias se separaban por esto. O el tema de la batería. En iglesias donde estaba la batería no estaba el Espíritu Santo, no obraba a Dios. Y donde estaba la batería para algunos estaba Dios y en las otras no. Después el tema de usar la guitarra eléctrica. El tema, me acordaba, cuando nos invitaron los hermanos bueno, no nos invitaron, nos colamos al campamento de Esquel y había una lista de cosas para cumplir y decía, qué legalistas. Pero son esas cosas las que podemos traer a este pasaje y no le podemos decir temas insignificantes, porque son temas que dividen a la iglesia. Hoy pueden haber situaciones en nuestra iglesia donde hay división, donde hay diferencia de opinión y eso causa división. Y no son temas que podemos decirles insignificantes, porque esas cosas dividen, esas cosas separan y hacen un gran daño a la iglesia. Eso es lo que Pablo está tratando en este tema. Esas divisiones tienen que desaparecer. ¿Qué es lo que causa la división? No son temas insignificantes, como le digo, porque en función de cómo nosotros resolvemos esos temas, es que vamos a tener una iglesia sana, una iglesia que crece. O todo lo contrario, si no resolvemos esos problemas,
generan raíz de amargura, generan separación, y eso va destruyendo al pueblo de Dios. Las pequeñas zorras echan a perder grandes viñas. Las pequeñas zorras, pequeños animales que se comían el fruto, que masticaban las viñas y echaban a perder grandes cosechas. Y esto reflejado en nuestra vida espiritual, esas pequeñas cosas afectan gravemente a la iglesia. No se trata de debilidad por el pecado. No eran débiles por el pecado, todos somos débiles ante la tentación del pecado. Esta debilidad, porque ellos, como les dije, actuaban con fe, dice el débil en la fe. Dice el versículo 23 de este capítulo 14, en la última parte, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. O sea, estos hermanos no estaban en pecado. Estaban actuando con una fe débil. Por eso Pablo tampoco los confronta como si estuvieran en un pecado. Este hermano débil estaba quizás dispuesto también a morir por Cristo, como lo estaba el hermano fuerte. Por eso no se trata acá de valor personal o de falta de carácter, sino que se trata más bien de conciencia. Era muy fácil en esta iglesia ver a aquellos hermanos fuertes y a aquellos hermanos débiles, porque había rivalidad, había división. El fuerte se reía y se burlaba de su hermano porque todavía estaba con esos problemas culturales, esos problemas de conciencia. Ay, ustedes no maduran más. Y el hermano débil, él miraba su sacrificio, su abstinencia, que lo hacía para el Señor, y criticaba al hermano fuerte porque no hacía lo mismo que él. Y pensaba que era más espiritual. Ambos estaban mal, porque ambos estaban causando división en la iglesia. En esto de que eran fuertes y que eran débiles, los dos estaban participando, porque el fuerte se creía fuerte porque estaba libre de esas cosas, pero en su actitud él era débil, porque no estaba contribuyendo a la unidad. Y así el hermano débil. El Señor oraba antes de ir a la cruz: Padre, te pido para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. ¿Cómo trata Pablo este tema? Este tema que los dividía. Bueno, versículo 3. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. No menosprecie, no juzgue. Le habla a los dos grupos. Están mal lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque Dios le ha recibido. Dios ha recibido al fuerte, Dios ha recibido también al hermano débil. Y esto de recibir, también habla en el versículo 1, recibir al débil en la fe, es la misma palabra, y habla de dar la bienvenida, de dar la comunión. ¿Y se acuerdan cuando estaba nuestro hermano Adrián, el misionero? Él nos contaba cómo era la cultura allá, y todavía se mantiene muy fuerte esto de cuando te reciben en la casa, cuando te dan la bienvenida en su hogar. ¿Sí? Era un tema de comunión. Así que Pablo está diciendo que haya comunión. Hay diferencias, bueno, pero que sobre todas sus diferencias haya comunión. Reciban a su hermano. Es su hermano. Habla de la relación. Pero dice, recibid porque Dios le recibió. El Dios santo, el Dios increíble, el Dios maravilloso, el Dios supremo, recibió a pecadores. Me recibió a mí, lo recibió a usted, a vos. ¿Quiénes somos nosotros entonces para decidir rechazar a algún hermano?
Pablo nos pone en perspectiva esta situación. ¿Quiénes somos nosotros para decir, a vos te rechazo? Hoy ya no tenemos la rivalidad que existía en ese entonces, pero diferencias siempre vamos a tener. ¿Cómo resolvemos nuestras diferencias? ¿Nos apartamos? ¿Le hacemos la famosa cruz? Pablo nos llama a mirar cómo Dios lo recibió a él, cómo Dios nos recibió a nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros para poder decir no? A este sí, a este no. Despertemos, dice Pablo. Pronto vamos a estar delante del Señor. ¿Va a tener sentido esas diferencias? ¿Eso que separa a la iglesia va a tener sentido? El otro punto con el cual Pablo trata este tema, dice el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Pablo habla del señorío de Cristo. Pablo está diciendo, acá en la iglesia, el Señor hay uno solo. Para todos nosotros, ¿quién es el Señor? Es el mismo, ¿no? Sí, bueno. Él sigue diciendo que ese es el Señor y Él sigue siendo el Señor. Así le cantamos y así lo creemos. Entonces, si le decimos, Él es el Señor, ¿podemos decirle no, a este no lo recibo? Ese es el tema que está tocando Pablo. El Señor nos dice, recíbanse unos a otros. ¿Podemos oponernos a lo que nos pide el Señor? No. No podemos decirle al Señor que no. El hermano débil tiene un Señor y es poderoso para sostenerlos. Así que nuestras diferencias no se tienen que poner por encima del Señor que tenemos, de nuestro Señor que es Cristo. Después otro punto, versículo 5. En la última parte dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Debemos tener una conciencia limpia en cuanto a nuestras relaciones, en cuanto a cómo nos tratamos unos a otros, en cuanto a cómo cuidamos la unidad de la iglesia. Una conciencia limpia. Si la conciencia nos acusa, mejor no lo hagamos. Si estamos practicando algo y tenemos dudas si está bien o está mal, no lo hagamos mejor. Recordemos el versículo 23. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Así que no debemos hacer algo porque otros lo hacen, o hacer algo porque está de moda. Debemos buscar en la palabra de Dios directrices, principios bíblicos, para así una vez teniendo una conciencia informada, entonces poder hacer esas cosas con libertad. Pablo usó muchas veces este término, y muchas veces referida a él. Siempre actué con limpia conciencia. Si vamos a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Sí? Habla de el testimonio de nuestra conciencia. Y en muchos otros pasajes Pablo habla de esto, de la limpia conciencia con la cual él se dirigía ante Dios, pero también ante los hombres. Entonces, ¿podemos tener una limpia conciencia en la iglesia? ¿En nuestras relaciones? Muchas veces somos buenos para alejarnos, para marcar las diferencias y entonces abrir una brecha en la iglesia. Después, si vamos al versículo, volviendo
Romanos capítulo 14. Ya voy terminando. El otro punto que Pablo toca para hablar de esto que no tiene que haber en la iglesia, dice en los versículos 6 al 9 que leímos, y si lo repasamos, en estos 4 versículos 6 veces él menciona para el Señor, para el Señor, para el Señor. Pablo recuerda que todo lo que tenemos que hacer es para el Señor. Nuestras relaciones entre hermanos son para el Señor. El amor que yo tengo que practicar entre los hermanos es para el Señor. Dice, Colosenses 3, versículos 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Ese es el principio. Todo lo que hacemos tiene que ser para el Señor. Y Pablo, cuando habla de esto, de que cada uno, el débil se abstenía para el Señor, el fuerte era libre de todo eso para el Señor. Bueno, pero Pablo dice que el débil se abstiene, come, porque da gracias a Dios. Entonces, en todo lo que hacemos, en todo lo que conllevan en nuestras relaciones, todo lo que hacemos en nuestro servicio al Señor, ¿podemos decir que lo hacemos dando gracias al Señor? Este es un tema importante. ¿Damos gracias al Señor con las cosas que hacemos? O muchas veces el Señor nos encuentra haciendo las cosas a regañadientes, murmurando, comparando a ver cómo lo hace el otro y cómo lo hago yo, porque esas cosas también separan, esas cosas también dividen. Así que Pablo termina llevándonos de vuelta al futuro. Comenzó en el capítulo 13 diciendo, pronto vamos a estar delante del Señor. Y en este capítulo 14 dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Me gustaba, no me acuerdo qué hermano lo decía, pero decía como una imagen, decía, bueno, pongamos en un papelito todos los problemas que tuvimos con los hermanos. ¿Por qué no me junté con este? A ver, tal motivo. ¿Por qué no me junté con aquel? Tal motivo. Y miremos hacia el futuro, cuando estemos delante de ese tribunal y llevemos ese papelito. ¿Va a tener sentido presentárselo al Señor? ¿Va a tener algún valor? Son muchas las cosas que pueden separarnos y debemos estar atentos para resolver esas situaciones, sencillas situaciones, pero que si no las resolvemos bien pueden causar división. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Que esta sea nuestra actitud para mostrar el verdadero amor práctico que Dios quiere con nosotros, no poner ninguna ocasión de caer al hermano. Que nuestros comentarios, que todo lo que hacemos, decimos, realmente sea para unir a la iglesia y no para criticar, para juzgar y para dividir al pueblo de Dios, a nuestra familia. Los que pasamos por una iglesia dividida sabemos lo que se sufre. Sabemos cuánto dolor causa y no calculamos cuánto daño podemos producir. Así que esto es lo que el Señor me puso para compartir. No estoy criticando nada, no me enteré de ninguna situación, sino que el Señor me puso esto en mi corazón para que podamos cuidar esto tan importante que el Señor logró con su sangre, un pueblo unido. Él dice la palabra del Señor que derribó toda barrera. El Señor puede venir a buscar una iglesia unida. ¿Cómo nos va a encontrar? Depende de cómo resolvamos estas diferencias. Que el Señor les bendiga.